Hola, ¿cómo están todos? Hoy es el Rapidín del 8 de marzo del año 2019 y nos acompaña para comentar la mañanera del presidente López Obrador, Nicolás Alvarado. Nicolás, hola, un gusto tenerte en este Rapidín. Incluso en estas circunstancias. En estas circunstancias. Yo soy Jaime Guerrero y empecemos. Miren, de todos los temas que hoy habló el presidente, hay 4 que me parecen relevantes. La felpa que le puso al Reforma, me parece que gratuita, ¿sí? Esa es la pregunta. Ese es un tema. El segundo tema, las críticas a COFECE, que parece que se ha convertido la mañanera en un ring también, en donde algunos medios atacan a otros medios y a otras instituciones a trasmano. El asunto de las calificadoras, o cuando los periodistas dan la posición del gobierno, ¿sí? Y pues básicamente esos tres temas, no sé qué pienses. Tú querías hablar del formato de sí mismo. Es que yo, Jaime, nunca había visto una mañanera completa hasta que hoy lo hice a instancias de ustedes. Es decir, no, confesaré, yo a las 7 de la mañana o estoy viendo Despierta o estoy oyendo a Gabriela Márquez. Es decir, no es un producto audiovisual que consuma yo la mañanera. Entonces veo ecos de la mañanera en la prensa, pero no veo la mañanera misma. Hoy disciplinadamente la vi completa a ese efecto, digamos. Bueno, me resultó una experiencia pues francamente inolvidable. Es decir, es un formato en donde se ven muchos periodistas, pero solo preguntan los de la primera fila, salvo uno de los medios que era Uno TV. Tú me dices que oíste SDP Noticias, yo no los oí, pero yo no conocía ninguno de los medios de los que decían venir los reporteros. Es decir, pues uno espera que en la conferencia de prensa del presidente esté La Jornada, Televisa, Proceso, TV Azteca, Radio Fórmula, Milenio. Pues no, estaban unos medios pues bastante oscuros, digamos, o sea, no conocidos por mí al menos. No creo que mucha gente los conozca, haciendo preguntas que iban desde, pues, ¿cómo se mantiene usted tan joven y energético? ¿Sigue usted algún tratamiento de salud alternativo? Esa fue una pregunta de una reportera. Hasta pases a gol, para que hablara de temas que le importaban, como el asunto de Lili Telles, hasta, digamos, marcar agenda de posturas del gobierno con respecto a asuntos como la COFECE o asuntos como el periódico Reforma. Es decir, pues es evidentemente un espectáculo que tiene un guión preparado, en donde hay actores que representan el papel de reporteros, de medios que pues en su mayoría no conocemos. Algunos sí son reporteros, como el caso de Uno TV o de SDP. Así es. Ojo, SDP es un medio afín al gobierno, está muy bien que pregunte, pero hay un periodista profesional que está haciendo una pregunta seria. Ahí está, hay una persona profesional que está preguntando. Los otros son un poco extras. Y luego ya, digamos, entrando al fondo, si hiciera yo un resumen de cuál es el espíritu del asunto, pues es, primero que nada, un desprecio absoluto a todo aquello que tenga que ver con la ley y el debido proceso. Es decir, pues no se está usando al SAT para hostigar al Reforma, pero el Reforma pues tampoco importa si tiene un problema fiscal o no. La presidenta de la COFECE viola la Constitución, pero nunca se argumenta por qué, ni se propone un juicio, sino es un comentario así más o menos alegre. Es decir, hay periodistas corruptos, pero más vale no perseguirlos, mejor simplemente señalarlo, pero no. Es decir, es finalmente generar un clima, digamos, que genera un efecto propagandístico muy eficaz. Es decir, hay un bueno contra los malos, pero nunca se acredita la maldad de nadie, porque todo esto sucede al margen de la ley, sucede simplemente pues con lo que los franceses llaman golpes de teatro. Entonces me pareció, pues digamos, un espectáculo teatral fundamentalmente. Mira, yo que he estado viendo la mañanera, que he tenido la pena de ver las mañaneras completas, Jaime Guerrero lo hace para que ustedes no tengan que hacerlo. Te voy a decir una cosa. Lo que he visto es que hay un grupo de 5, 7 asistentes, no sé si llamarles reporteros, periodistas o qué. Unos sí son, por supuesto. 5 o 7 de los que están ahí, a los que casi siempre les preguntan. ¿Sí? Hay algunos nuevos ocasionalmente, pero casi siempre le pregunta a los mismos. Y uno dice,
pues ¿dónde están, como tú dices, Milenio, Excelsior? Y la jornada y proceso. Jornada y proceso. No están ahí. Esa es una. Dos, el formato sirve para que el presidente se explaye. Seguramente si tú viste que al final él se explayó, tocó varios temas, habló del siglo XIX, habló de la bondad del corazón que hace que la gente pueda permanecer trabajando las 24 horas, etc. Se ha convertido eso. No somos los primeros que cuestionamos este formato y esta forma de hacerlo. ¿Qué me parece mal de estas, que incluso les han llamado homilías? ¿Qué me parece mal? Sí hay algo religioso en la ecuación, creo que hay algo muy claramente religioso. Una de las cosas que más se ha cuestionado es que salen culpables y el presidente los perdona. O sea, el presidente perdona. Cuando se habla de los periodistas, dice el presidente, tenemos una lista de periodistas y medios que fueron beneficiados con contratos el sexenio pasado. Y entonces ya son culpables de alguna manera, por la forma en que se presentan. Me encantaría saber cuáles, y si son culpables, pues me encantaría que se procediera judicialmente contra ellos. Y el periodista que le pregunta, pues prácticamente es la misma posición de Morena, porque le dice, es que se les pagó con dinero del pueblo, tenemos que saber quiénes son. Ahí ya hay claramente una condena a estas gentes. Claramente una condena. Me preocupa ese ambiente, Nicolás. Me preocupa ese ambiente. Pero es que te voy a decir que es necesario, digamos, por el etos mismo de la Cuarta Transformación, porque si yo trabajara como asesor en comunicación de un presidente de la República, yo le diría, oye, pues no des una conferencia de prensa diaria, te vas a someter a un desgaste absolutamente innecesario y te van a preguntar sobre toda suerte de cosas, y en un país es imposible que algo no falle, entonces pues, siempre va a haber preguntas adversas. Entonces él entiende eso, él sabe que no debe hacer eso. Entonces por eso no realiza una conferencia de prensa, sino escenifica una conferencia de prensa a modo. Esa conferencia de prensa, cuando era candidato, y era real la conferencia de prensa, marcaba a la agenda. De hecho, lo que decíamos era que Ricardo Anaya y José Antonio Meade nunca habían logrado marcar agenda, que la agenda la estaba marcando López Obrador en las conferencias de prensa, pero eran reales, había debate de verdad entre los periodistas y el presidente. Al no ser así, en este caso, al ser, digamos, pues un constructo, digamos, escénico, son irrelevantes periodísticamente. Entonces diré, me deprime enormemente verlas, prometo no volverlas a ver a menos que me invites otra vez, Jaime. Te vamos a invitar. Pero supongo que su, digamos, incidencia en la población debe ser mínima, es decir, no creo que nadie esté viendo algo tan poco interesante. Salvo sus fieles, pues. Mira, te voy a decir el efecto que tiene. Yo creo que hay dos efectos. Primero, gusto o no, pone a gente. Gusto o no. O sea, si tú ves pues la de cómo se desarrolla el resto del día, te das cuenta que los periódicos se ven obligados a decir, estas son las 5 del observador, el presidente dijo en la mañana esto. Ayer, por ejemplo, el presidente se retrajo de la idea de que el ejército construya casas de lujo en las hectáreas que tiene. Finalmente, dice el periódico hoy, ganó Claudia Sheinbaum, que se oponía a ese proyecto. Entonces, razonablemente. Entonces, ahora esa parte va a ser la cuarta sección de Chapultepec. El presidente se retrae. Todo el día fue una de las noticias importantes. Pero te voy a decir, eso no hace que el FONCA o la Guardia Nacional dejen de estar en la mira, ¿eh? Sí, pero minimiza muchas de las noticias importantes, o sea, les quita espacio. El presidente... Sí, espacio físico, te refieres. Sí, no solamente espacio físico, sino incluso espacio mediático. El presidente lo que hace es, ok, como yo no me voy a confrontar contra preguntas difíciles, ¿sí? Y como yo tengo todo el tiempo, porque es mi conferencia y puede contestar lo que sea, entonces el presidente lo que hace es llena una serie de espacios y hace que otras notas no destaquen tanto. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que la cuarta transformación se basa en la división, no en la unidad. O sea, absolutamente. Y yo te diría que cualquier político moderno en cualquier parte del mundo que quiera lograr la unidad de su país va a naufragar. Hoy por hoy, lo que vale en la política es divide. ¿Por qué? Pues de Nicolás Maduro a Mateo Saviani, pues. A Trump. O sea, lo que haces es alimentas a tus huestes, ¿sí?
y haces que siempre estés tú a la cabeza de ese movimiento opositor. En fin. Pero te diré, la fórmula pues la inventó más o menos el cine de acción de Hollywood, es decir, hay un bueno y unos malos, está Rocky o está Rambo peleando contra la maldad infinita del entorno. Así es. Y uno se alinea, uno se identifica y busca el triunfo del bueno. Esa es la narrativa que construye un liderazgo de este tipo. Esa es la narrativa. Bueno, para un poco aterrizar, te diré una cosa y quisiera oír tu opinión. Está el asunto del aborto, hoy que es el Día Internacional de la Mujer, que después de que uno ve las cosas parece que es el Día Internacional contra la mujer, no de la mujer, sino contra la mujer. Ayer pues toda la discusión, la presentación de una iniciativa de Rubiel Ávila diciendo que va a proponer que se ponga en el artículo 1 de la Constitución el respeto a la vida desde la concepción. La reacción de Lili Telles, porque le dejaron un pañuelo verde en su asiento, que dijo que iba a buscar que sus compañeros de Morena avalen una misma iniciativa en ese sentido, pues te dice cómo está la cosa en este asunto. Le preguntaron al presidente, me parece que fue SDP, y el presidente simplemente dijo que no había que meterse en esos asuntos. Que es un tema que ha eludido históricamente. Que ha eludido históricamente y que muchos sostenemos que su posición es contraria al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. A ver, te diré que, cosa curiosa, me parece que hay buenas señales en esa historia y te diré por qué. Pensemos en cómo se construye Morena. Morena se construye, digamos, con pedacería del PRI, del PRD y de otros lugares, digamos. En esa pedacería hay mucho de nacionalismo revolucionario, pero hay algo de izquierdas, digamos. Ahí hay, digamos, personas y corrientes que vienen originalmente desde el PC o desde el PRT o desde muchos otros lugares. Eso significa que más allá del López Obrador, en Morena hay un componente que sí está a favor del derecho al aborto, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y se ven fracturas internas en Morena a propósito de ese tema, no de muchos otros, pero de ese tema, sí. Y eso me remite un poco a cuando hemos visto a legisladores como Tatiana Cloutier con la Guardia Nacional o como Sergio Mayer con el presupuesto de cultura, de pronto tener una posición disruptiva con el resto de Morena. En el caso de Tatiana Cloutier o Sergio Mayer, mi posición era simpática a la de ellos. En el caso de Lili Telles, mi posición es antipática a la de ella. Pero caray, que haya tantito disenso y discusión al interior de una organización tan monolítica como Morena, no me parece mal. Creo además que Lili Telles tiene todas las de perder, digamos, en este caso. Pero me parece que haya tantitito debate, tantitita vida de verdadero partido al interior de Morena, no es tan mala señal. No creo que liderazgos como los de Tatiana Cloutier o Sergio Mayer resistan mucho tiempo en un lugar como Morena. Pero digamos, siquiera que pues, se hable de algo, pues no sea una máquina de levantar manos del presidente, que es como ha funcionado en general el Congreso morenista. Sí, tienes razón, hay, digamos, voces que no están contra la mayoría, pero el problema es que hay uno solo que toma decisiones. Ese es el problema final. Es una pirámide y puede haber discusiones abajo, pero al final la decisión última es de una sola persona. No, pero te voy a decir, Tatiana Cloutier y Sergio Mayer tuvieron valerosas posturas con respecto a sus temas y perdieron esas discusiones. Ganaron políticamente ambos, pero perdieron la discusión. Muy bien, pues ¿alguna conclusión de todo esto que te obligamos a ver en la mañana? Ya me voy a dormir. Me voy a despertar a las 8. Muy bien. Gracias. Recuerden que estamos promoviendo la credencial FIFI. El lunes va a estar con ustedes otra vez Tere Vale. Hoy se fue a celebrar el Día Internacional de la Mujer, a quién sabe dónde, pero bueno, el lunes nos vemos con ella. Hasta luego.